Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. ¡Güey! ¿Qué? Y si Andrés Manuel López Obrador, hoy, presidente de México, legítimamente decide permanecer en el poder. No puede. Manejando. No puede porque no puede. no se puede reelegir. No me refiero a Hay eso. leyes que prohíben la reelección, no se puede. Es más, Él es no maderista. se ha cambiado el marco. Él se quedaría feliz si pudiera, lo que pasa es que no ha podido él es hasta un ahorita. demócrata. Eso es lo que cree en el dices tú. sufragio efectivo, no reelección. Mira, yo la verdad es que No lo digo sé yo, lo si dice cree él. en ello. Pero él habla de la ¿Tú le crees? continuidad de la 4T, él habla de la continuidad Efectivamente. de la transformación esta, que no sé bien a bien qué es la transformación ni en qué nos está transformando, pero él dice que va a continuar con él o a través de a quien deje él, así De como el alguna de PRI sus dejaba sus corcholatas. huevecillos de dinosaurios, de alguna de sus corcholatas, Sí, la que no, más bueno, obedezca. pero eso no pasaba en la época del PRI. Realmente ponían a uno y luego el otro se tenía que ir. Ya viste que mandaron a Echeverría, creo que a Filipinas o no sé dónde, de embajador después de que le dejó la presidencia a su supercuate José López Portillo. Pues es el pasaporte de impunidad, ¿no? Llega, tú haz lo que tú quieras, arma tu desmadre y después desaparece con todo el botín, ¿no? Y ya nomás dejas que a otros les caiga la verdura de los que te siguió ayudaron a hacer gobernando. tus fregaderas. Ya sé quién sí siguió gobernando, güey. A ¿Quién? través de otros güeyes. Vamos a invitar a alguien que sí realmente sepa de Alguien que sepa de historia de México, que nos pueda contar quién ha hecho esta tropelía. Acerca de si alguien ha hecho esta tropelía de gobernar Sí. a través de otros, como mucha gente sugiere a través de editoriales que va a gobernar López Obrador a través de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard. De Marcelo Ebrard lo veo más dudoso, pero de Claudia Sheinbaum sí veo todo un títere ahí. ¿Y de Adán A mí Augusto? se me hace que sí. Adán Augusto está perdido. Es como el submarino que bajó a ver el Titanic. Ya hizo implosión eso con su amiguita, la diputada. Sí, Bueno. no, eso ya se fregó. Dejemos la historia actual de México y vayamos al pasado. Y para eso hemos invitado a nuestro querido amigo y maestro Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, bienvenido una vez más. Bravo, ya había pasado demasiado tiempo sin esta Maestro, invitación. ¿qué nos Habíamos dejado inconclusa la historia. Sin visitar la historia de México, que tan importante es conocer la historia de nuestro pasado para ver lo que podría ser nuestro futuro, porque Eduardo constantemente dice que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata y que no se quiere quedar. A mí me da la impresión de que por supuesto que se quiere quedar, de una manera o de Pero otra. no puede, las leyes se lo impiden. Pero ya se ha hecho. Hay alguien en la historia de México que sí hizo eso, gobernar a través de otros güeyes, de títeres o peleles, como se les llamaba en esa época. Y de eso precisamente nos va a hablar el maestro Rosas. Bienvenido, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Oigan, a ver, yo empezaría simplemente para retomar un poquito lo que ustedes están hablando. Que casi todos los presidentes, sobre todo los del siglo XX del PRI duro, por ejemplo Alemán, por ejemplo Luis Echeverría, por ejemplo López Mateos, sí quisieron o intentaron quizá elegir a alguien, incluso Salinas de Gortari, a través del cual seguir gobernando, ¿no? ¿Cuánto no se dijo, por ejemplo, de Colosio al respecto? Y el hecho de que haya sido asesinado, pues obviamente se le acabó ahí la idea a Salinas de Gortari, porque ya no tuvo él posibilidad de elegir al sucesor, sino el que pudo o el que había a la mano, que era Zedillo, fue el que llega a la presidencia. Tú lo decías, Eduardo, Echeverría quiso realmente tener influencia sobre López Portillo, pero López Portillo, que tenía muchas tablas y mucho colmillo, dijo, no, ni madre. Y entonces lo manda, no eran las Filipinas, lo manda de embajador concurrente, me parece que a las Islas Fiji y a Nueva Zelanda. O sea, todavía más lejos. Sí, sí, sí. Tan lejos como se pudiera. Y bueno, adiós, bye. Antípodas casi. Sí. Y el expresidente se tenía que fregar, ¿no? También en esa época de López Portillo manda como primer embajador, después de restablecidas las relaciones con España, a Gustavo Díaz Ordaz en 1977. Un desastre, dura una semana, pero la idea del presidente que llega es que una vez que ya tiene el poder, y ahora sí deja atrás a el presidente que lo eligió. En el caso del siglo XX, pues al que lo destapó. En el caso de ahora, de lo que podamos ver en los siguientes meses y el próximo año, habrá que ver si ya sea Claudia o ya sea Adán o ya sea Marcelo o quien sea, seguirían la tesitura de
ser sumisos y que el presidente López Obrador siga a través de ellos. ¿Tú crees que así vaya a ser? O sea, que van a ser, que va a ser una Nadie lo cuestión sabe, tersa güey. y va a mantener, o sea, pero ¿tú cómo los ves? Pues nada más rápidamente, antes de entrar en materia, rápidamente, ¿cómo los ves? Mira, yo básicamente creo que la elegida ya desde Enantes y todo lo que estamos viendo es un show, creo que va a ser Claudia. Que es un títere. Yo en este momento sí creo que su grado de sumisión al discurso presidencial y a lo que dice el presidente, e incluso hablar de pronto como él, sí me parece alarmante, pero... Sí. Y ahorita vamos a hablar ya de nuestro tema, que es el maximato, pero podría dar una sorpresa por ahí, porque no es lo mismo ser el candidato, no es lo mismo pues darle de lado al presidente o ser totalmente sumiso, pero cuando ya tienes el poder, y ahora sí López Obrador puede ser la gran figura moral posterior a su régimen, pero el punto es que ya no va a tener el poder en sus manos. Y no les puede tener información, Alejandro, perdón, unas carpetitas ahí, ciertas, no sé, actividades de corte no tan lícito que pueda utilizar para, pues, de alguna manera sugerir que sigan haciendo lo que él diga. Pues yo creo que todos tienen carpetitas y yo creo que si el presidente tiene carpetitas, otros tendrán sobre él, yo creo. Ándale. Pero pistolas por debajo de la mesa. Pues sí, ¿todos? exacto. O sea, yo creo que todos saben de qué pie cojean, ¿no? Ok. Pero pues lo veremos hasta el próximo año si gana Morena, ¿no? Pero por lo pronto la historia sí nos arroja un ejemplo buenísimo que es la época del maximato. Venga, vamos a hablar de ello y cómo sucedió, porque ahí sí se continuó un poder durante tres presidencias. Tres periodos presidenciales. Fueron títeres peleles, como decía Eduardo, que obedecieron, o sea, a pie juntillas lo que se les decía, o no fue así. Yo empezaría simplemente, ¿por qué le llamamos maximato? Porque acuérdense que quien gobierna detrás del trono en ese momento, detrás de la silla presidencial, es Plutarco Elías Calles, a quien entonces se le llama el jefe máximo de la revolución. De ahí la idea de maximato. Él era un generalote revolucionario, ¿no? Sí, el de los sonorenses. Sí, nada más para poner en contexto, recuerden que en 1920 los sonorenses llegan al poder luego del asesinato de Carranza y entonces sube Obregón. Obregón gobierna del 20 al 24, llega la sucesión presidencial del 24 e impone a Plutarco Elías Calles del 24 al 28. Calles va a tener la misión, de acuerdo con Obregón, de modificar la Constitución para que se permita la reelección presidencial, ¿Traicionando a Madero? Sí, exactamente, violando todos los principios por los que se había peleado, todo eso. Calles hace bien su trabajo, el Congreso modifica la Constitución y permite la reelección para el periodo de el 28 al 36. Pero no consecutiva, ¿no? Tenías que saltarte un periodo. No, esa sí era directa. Ok. Pero solo Fíjense, una vez. Pero hay que detenernos aquí un segundo. Ya, sí se pudo en algún momento en nuestro país ser 18 años reelecto después presidente. de Madero. Sí, o sea, es que rápido se les olvidó el lema. No, claro, pero además es como, mira, cuando tienes la mayoría del Congreso o tú tienes todo el poder, pues al final al Congreso le importa un cacahuate lo que opine la sociedad. O sea, yo te aseguro que si el presidente hubiera tenido hoy mayoría... ¿En ambas cámaras? 3/4 partes y en ambas cámaras. Yo no sé si él hubiera querido reelegirse, pero lo podrían haber hecho, o a cualquier otro que se le hubiera ocurrido, con la mayoría absoluta en la Cámara, lo hubieran podido hacer. Ahora, para que vean lo importante que es que el poder no se concentre en un solo partido, en una sola persona. Es importante en este espacio que es Perdóname, apolítico. Pero es importante que nos demos cuenta. Yo por otro lado pienso que cuando ha habido de los presidentes, estos contrapesos que está el presidente propone y el Congreso dispone, como decía Vicente Fox, entonces cuando están enfrentados hay parálisis, no sucede nada, no pudo implementar una sola reforma, Vicente Hay un Fox. justo medio, Alejandro, porque lo que dice Eduardo también tiene mucho sentido y es cierto. Hay parálisis y no puedes hacer nada el país en realidad porque es una pugna política, pero hay un justo medio ahí que podamos encontrar como país. Pues deberíamos encontrarlo en la madurez política de la clase política, pero es un hecho que aquí nunca lo hemos encontrado, es el problema. Porque quien llega viene a la revancha. Lo mismo que vimos cuando llega y a la Fox, rebatinga. Exactamente. Ajá. O sea, que la mayoría ya era opositora, pues obviamente se comportaron igual que el PRI. Se comportaba en el siglo XX. Entonces lo que hemos visto es que llega una mayoría distinta o una mayoría que antes era minoría y estaba bocabajeada y humillada, pues llegan a hacer lo mismo. A la venganza, ahora me toca a mí. Ajá. Claro, al desquite. Entonces, estamos en 1926, se reforma la Constitución para que se permita la reelección y esa era la idea de Álvaro Obregón, regresar en
1928 para ser presidentes. Para ese momento ya el periodo presidencial iba a ser de 6 años, no de 4 como venía siendo. Es decir, Obregón gobierno de 4 años, Calles de 4 años, pero ya había una reforma constitucional para que fueran 6 años en lugar de 4. Ok. ¿Qué sucede? Obregón inicia su campaña electoral, todo muy bien, gana las elecciones, pero hay que decir que en el camino se echa a varios candidatos como Francisco R. Serrano o Arnulfo R. Gómez en 1927. Se los echa literalmente. Cuando dice los echa, los mata, los asesina. Los asesina. O los manda a asesinar. Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes viajan de México a Cuernavaca por la Federal, Huitzilac, ¿no? Ahí en Huitzilac hay 13 cruces que marcan el lugar donde fueron asesinados Serrano Francisco y los Serrano. compañeros que lo acompañaban ese 3 de octubre de 1927, que es cuando se da este crimen. Entonces, ya con el camino vacío, todavía tuvo como 8 atentados a su vida Obregón antes del asesinato, pero gana las elecciones de 1928. Oye, tengo una pregunta Sí. que siempre me ha intrigado, maestro. Álvaro Obregón, a mí me parece que independientemente de que haya tenido triunfos revolucionarios, que sea el manco de Celaya, que perdió una mano en la batalla de Celaya, me parece que enfrentando a Pancho Villa, y demás, era un asesino, era un ratero. O sea, parte de su lema de campaña era voten por mí porque como solo tengo una mano, robo menos. O sea, era un desvergonzado, un auténtico hijo de puta Álvaro Obregón. Y hoy en día tenemos Ciudad Obregón en su nombre. Tenemos la alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México. ¿No deberíamos de aniquilar la memoria histórica de este hijo de puta? Mira, yo francamente... Así. Me gusta cómo la formuló, con todo respeto a la figura histórica. Exacto. Adelante. Oiga, con el pero- respeto que merece, por cierto. Ustedes Por mí que llega- chingue a su madre Álvaro Obregón. Sí. ¿Ustedes llegaron a conocer la mano amiga de Obregón? Sí, Sí, qué claro. chingón. Que estaba en un vitrolero Sí, ahí en la... era increíble, era maravilloso. Pero cuenten, para quien no lo sepa, cuenten, por favor, Alejandro. Bueno, pues Obregón pierde el brazo en 1915, efectivamente contra Villa. Alguien guarda el brazo en un vitrolero que Sí, sería sí, un sí. frasco ahí como los de Formol y eso. No, Y lue- más parecía de los de aguas frescas de las ferias. ¿Cuál? De esos era como una pecerita. Y estaba el monumento a Álvaro Obregón y podías ir. Yo iba de niño cada Claro. que podía ver la Ahí mano está. cercenada. Claro, y Ahí se estaba. veía con los músculos casi deshaciéndose. Sí. Estuvo ahí. Se veían las uñas, tenía como espagueti en Sí, el antebrazo. todo. Como ¿Sabes qué como parecía? el bombazo la desgració toda. Parecía pata de la que usas para las tostadas. Así se Ándale. veía igual. Sí, era una Parecía cosa pata. deliciosamente grotesca. Horrible. Una chingonería del México surrealista. Exacto, el problema fue que la incineraron en 1989 porque estaba a punto de desintegrarse. Y estaba La exactamente mierda en el asquerosa. monumento que se levantó donde asesinaron a Obregón en 28. Donde era el restaurante La Bombilla, ahí en Exacto. San Ángel. Así es. Bueno, pero rápidamente, Ahorita Eduardo, llegamos a ver, ¿No habría que aniquilar a este hijo de puta de la historia? Fíjate que yo creo que todos eran iguales. La diferencia, por ejemplo, la diferencia entre él y Villa es que Obregón sabía matar por cálculo. Es decir, cuando necesitaba matar por cuestiones políticas, apretaba el gatillo. No se la pasaba matando a diestra y siniestra como a otros revolucionarios. Carranza hizo lo mismo. Mandó a asesinar a Zapata, se echó a Felipe Ángeles, mató a Felipe Ángeles o mandó a matarlo. O sea, era gente que sabía que la política en ese momento no era de votos, sino de balas. Así como abrazos, no balazos, pero en otra Mierda. versión. Oye, ¿había alguna figura, Alejandro, que no haya incurrido en estos asesinatos políticos? ¿O toda la clase política eran una pinche bola de asesinos y de criminales? Salvo Madero, yo creo que todos se despacharon a alguien por cuestiones políticas. Zapata, Ok. Carranza, Obregón, Calles. Cárdenas tampoco, fíjate que Cárdenas sí tenía una idea como muy humanista, pero ya es otra generación, no es la primera generación de la revolución. Obregón sin duda, o sea, como en Obregón se hace la gran purga de revolucionarios en 1924 cuando varios generales acaudillados por Adolfo de la Huerta, también sonorense y que también había sido presidente, se levanta en su contra por la imposición de Calles, pues también a varios generales los fusilan y hay una gran limpia, una purga del ejército. Y luego viene la guerra cristera del 26 al 29, donde matan a mucha gente también. Es decir, fueron años muy violentos, pero yo creo que nadie sale libre. Ni Entonces, Carranza. o sea, nos quedaríamos sin héroes. Si nos ponemos puritanos Es que- en cuanto a quién era un asesino y un ratero y un hijo de puta, nos quedamos No sin héroes. encontraríamos.
No, bueno, o sea, yo creo que no habría, pero simplemente no digas héroes. No habría libros de texto. Eran personajes o protagonistas de la historia, pero héroes no, están muy lejos de eso. Tienes toda la razón. Así era el país, ¿no? Claro, simple y pues, llanamente eran las necesidades políticas. O sea, sí. tenías que quebrarte un cabrón, pues te lo quebrabas. Bueno, pues todas las sucesiones presidenciales desde el 20 y hasta 1928, o sea, 20, 24 y 28, ensangrentadas. Candidatos asesinados, atentados, un presidente pues asesinado, Carranza, etcétera. El que a fierro mata, fierro muerde. Y ese fue el caso también de Álvaro Obregón, que fue ultimado en cuanto acababa de ganar las elecciones, ¿no? Ya Claro. era presidente electo. Ya era presidente electo y entonces le organizan una comida acá en la Ciudad de México, en San Ángel, exactamente en el parque que se llama La Bombilla. La Bombilla. Ahí había un célebre restaurante de la clase política, muy fufurufo y todo. La Diputación de Guanajuato le organiza una comida el 17 de julio de 1928. Ahí llega Obregón, todo campechano, feliz de la vida, muy contento porque va a ser presidente. Y seguir robando. Y durante, de hecho, él, cuando por ejemplo Calles funda el Banco de México, el Banco Único Emisor, él y Obregón se autoprestan para sus negocios. Chingón, Y Obregón del Banco llega a de poner México. una de las grandes garbanceras del norte del país porque le da por producir garbanzo. Ok. Entonces, sí, no, corruptos sí eran. Y asesinos también. Pero entonces... Y llegaban a enriquecerse, pues, o sea, claro. eso no es nada nuevo, ¿no? Y entonces ya llega al restaurante muy fufurufu y orondo y... Se le acerca un caricaturista que se llama José de León Toral, que le hace un dibujo, se le acerca para enseñárselo y mientras lo está viendo Obregón, saca de entre sus ropas la pistola y le dispara a quemarropa y Obregón cae ahí sobre su plato. Dicen que era pescado a la veracruzana, frijoles y algunas aguas frescas. Y ahí Dime que quedó sujeta embarrada en el plato, por favor. de hecho sí. Totalmente, cayó de bruces sobre el... Perdón. O sea que le acabaron sacando los frijoles del plato. Sí, sé que claro. es terrible Qué un feo. asesinato. Tampoco Qué era el feo. fin correcto. El fin correcto era la cárcel para estos Ya, güey, deja de justificarte. Te da gusto que lo hayan matado, cabrón. Ya dilo. Ya, no mames. O sea, ya bien, güey. no me Pinche puedo. Toño Esquinca. Qué bueno que lo Vanagloriar. mataron al cabrón. Ya. Chingada madre. Si no lo dices tú, lo digo yo, güey. Dilo tú, pero a mí no me parece bien. Que La la cárcel cosa era es el que castigo correcto. Murió no el cabrón con homicidio. la pinche jeta en la comida como se merecía. Bueno, El vamos pinche a lo que ratero sigue. de Ya. Álvaro Obregón. Bueno, Culero. entonces, obviamente, estamos hablando de julio del 28. Calles debía entregarle la presidencia el 1 de diciembre de ese 1928. Y obviamente Calles, que me parece que fue mucho mejor expresidente, y ahí se convierte en un visionario, que presidente que tuvo varios errores ahí a lo largo de su cuatrienio. Pero lo interesante es, lo primero, o sea, lo que da inicio propiamente a la época de las instituciones, muy entrecomillado, es que el 1 de septiembre, cuando le toca su último informe de gobierno a Calles, él anuncia ahí que ha llegado el fin de la era de los caudillos y es momento de dar paso a la era de las instituciones. Es el anuncio donde dice básicamente que ya el caudillismo debió acabar con todo lo que ha sucedido. Las instituciones institucionalizaron la revolución, ¿no? Exactamente, tal cual. Oye, pero cuando hablas de instituciones, se hicieron una serie de Banco de organismos México. gubernamentales, el Banco de Pero México. ya venían, por ejemplo, la SEP con Obregón, el Banco de Crédito Agrícola con Obregón, luego con Plutarco Elías Calles, el Banco Único Emisor. Es decir, ya venía todo un proceso de institucionalización. O sea, sí era un país más moderno, un país más Claro, funcional, pues, por era- lo menos en su entramado, ¿no? En cómo estaba diseñado. Mira, y sobre todo Calles piensa en ese momento que necesita garantizar que no se estén partiendo la madre cada vez que llega una sucesión presidencial. Porque ya era demasiado desgastante, sangre, revoluciones, asesinatos. Entonces, cuando él dice, ya terminó la hora de los caudillos y es lugar a las instituciones, básicamente está diciendo que va a hacer algo para que ya no haya elecciones sangrientas y por eso él va a dejar normalmente el poder el 1 de diciembre de 1928. Como decía la ley. ¿Tú crees que Calles es el fundador del México moderno de instituciones? Más bien del sistema político mexicano que conocemos. Puta madre. Sí. Oye, pero a ver, Vamos, gracias. aquí estamos hablando de lo que se decía que iba a hacer Calles, ¿no? O sea, yo ya ahora sí voy a dejar el poder, pero aquí es donde entramos en materia, a que Calles en realidad no deja el poder, no lo suelta. ¿No? Entonces ahí va el proceso. Obviamente con la muerte de Obregón, alguien tenía que ocupar la presidencia el 1 de diciembre. Como era presidente electo, entonces eligen un interino que su única función tenía que ser
y convocara elecciones, ¿no? Unas elecciones para reponer a la figura presidencial. ¿Quién fue este presidente uterino? Ese primer presidente interino es Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil. Que está considerado dentro del maximato, pero fíjense que es el más independiente, porque obviamente en el momento que asesinan a Obregón, todos los que perdieron su hueso quieren comerse vivo a Calles. Claro. Y Calles negocia con ellos para poner a alguien en la presidencia con el que estén de acuerdo los obregonistas. Porque obviamente todo el mundo decía, acuérdense del chiste decía un peladito en el periódico, una caricatura, el típico peladito con su sombrero y como se pintaba antes al mexicano en esos años. Al mexicano jodido. Le preguntaba a él, ¿quién mató a Calles? ¿Quién mató a Obregón? Y respondían, Calles y Portes bien. Se decía que era Calles y Portes Gil. Madres, ok. Calles y Portes bien. Calles y Portes bien. Gran caricatura o dibujo. Por ahí debe de estar. Y entonces, obviamente, ya Emilio Portes Gil hace dos cosas muy bien. Organizar las elecciones que van a realizarse en 29 y la otra es lograr la paz con los cristeros, que también era necesaria, más bien entre la iglesia y el Estado, porque los cristeros muchos siguieron en armas porque la iglesia los había abandonado y siguieron en armas. Otro día hablaremos con calma porque es uno de los pasajes más desconocidos de la historia de México, la cristiada. Pero logra ya poner en paz al país en ese conflicto que había dejado cerca de 100,000 víctimas. Entonces, digamos que los 2 años en que está Portes Gil está bastante tranquilo, logra más bien concede la autonomía universitaria en 1929. Otra institución muy importante. Sí, entonces por eso te digo que él sí es más independiente con respecto a Calles. Y él, bajo su régimen, se van a organizar las elecciones presidenciales, las primeras. Paralelamente, ya Calles está moviendo las tuercas. ¿Por qué? Porque cuando dijo voy a dar paso a las instituciones, era institucionalizar la revolución. ¿Cómo? A través de un partido político. Por entonces, estamos hablando en febrero de 1929, había cerca de 300 partidos políticos en el país. Obviamente no los pagábamos nosotros, se organizaban para elecciones locales, se organizaban por la ciudadanía, pero lo que hace él es una convocatoria para aglutinar a todos esos partidos en un gran partido y que a partir de la creación de este instituto se logre una sucesión presidencial tranquila. Y entonces es cuando nace el 4 de marzo de 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que sería el abuelo de hoy el Partido Revolucionario Institucional. Oye, a mí me llama mucho la atención este asunto de hacer institucional una revolución, que siempre me ha parecido un concepto extrañísimo. ¿A qué carajo se referían con ello? O sea, ahí era el PNR. Por eso, pero el de alguna manera sí. Acabas de decir que el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Todavía no institucionalizaban la revolución. Este asunto nada más rápidamente, de institucionalizar la revolución, ¿qué carajos es esa idea? Y a mí siempre me ha parecido una cosa rarísima y es más, una mentira. Es un oxímoron. Pero tenía toda la lógica. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con el país, tenía que ver con el poder. Entonces, ¿qué institucionalizas? Las bases para que nadie se salga del huacal para la sucesión presidencial. Es decir, cualquiera que estuviera fuera del partido no podía contender por la presidencia. Y quienes estuvieran dentro del partido podían contender con las reglas del partido. Por eso les funcionó 70 años. Ok, o sea, sí, hay libertad y lo que tú quieras, pero tiene que ser como nosotros decimos, si no juegas. Exacto, y los que decidieron jugar fuera, hubo todavía unas rebeliones en el 29, me parece que de Gonzalo Escobar, y en el 39 de Saturnino Cedillo, y las dos fueron arrasadas por el gobierno que ya era institucional. O sea, ya era producto del partido, ya en ese momento oficial. Del abuelito del PRI, el PNR. Exacto, pero entonces, pero aquí lo interesante son dos cosas. Se crea el 4 de marzo el partido y hay una gran convención en Querétaro, es la convención que le va a dar ya forma al partido, y de ahí tiene que salir un candidato. Entonces, ¡oh, sorpresa! La primera elección que tiene que hacer el propio PNR para elegir a su candidato, ¿qué hace? Un fraude monumental. Porque todo mundo decía que el candidato a la presidencia para las elecciones del 29 iba a ser Aarón Sáenz, que además tenía todavía como apoyo de los obregonistas y demás. Y entonces Calles mueve sus cartas, manda a este gran operador político que tuvo Gonzalo N. Santos, aquel que decía, el de la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. Que ese es ese güey fue el que luego escribió un libro cabrón, ¿no? Tiene de confesiones. Unas memorias chingoncísimas, maravillosas, con toda la mala leche, y de las pocas donde cuenta, pues miren, yo no maté a fulanito, maté a otros. Pero a él no lo maté, y si lo hubiera matado no tendría
nada por qué ocultarlo. O sea, totalmente. Sus memorias. O sea, este güey confesó todo. Antes de morirse confesó Una todo verga. con nombres, con pelos. Sí. Y con este güey hice esto y esto. Con Sí, el otro cabrón mató a era tal y- ajá. además la credencial número 6 del PNR. Huevos. De fundador, prácticamente. Distinguidazo priista. ¿Cómo se llama el libro para quien lo quiera leer? Porque seguro es un chismazo buenísimo. No sé si tengas a la mano. Las memorias de Gonzalo N. Santos. Memorias de Gonzalo N. N. Santos. Santos. Porque ahí Seguramente- para que se enteren de la porquería política espantosa en este país desde hace mucho tiempo. Seguramente las pueden encontrar en librerías de viejo porque ya está descontinuado. Y por ejemplo, ahí cuenta él de cómo él, en la elección de 1940, la de Ávila Camacho, él mismo rafagueaba con ametralladora las casillas para que ganara Ávila Camacho. Madre. Entonces, regresando a Querétaro, la convención que da origen al PNR, en ese congreso tenía que elegirse candidato presidencial. Quien iba a ser era Aarón Sáenz, y Gonzalo N. Santos, por órdenes de Calles, organiza todo para que entra Aarón Sáenz, y cuando salen de la convención ya el candidato es Pascual Ortiz Rubio, que era totalmente un pelele. El nopal. El nopal. ¿Por qué le decían el ¿Por qué nopal? le decían el nopal? Por baboso. Así ya de plano. Así, tal cual. Era un tlaconete cualquiera. Le decían Ortiz Burro, por ejemplo. Pascual Ortiz Burro. Sí, porque nunca dio nadie lo conocía. O sea, venías de una cadena de generales así impresionantes de la revolución, que se habían dado de tiros, etcétera, y llamas me parece que Ortiz Rubio había sido embajador en Brasil y lo mandan llamar. Ahí sí Un yo creo que burócrata. con la clara convicción de Calles de que él lo quería controlar, y entonces lo imponen. O sea, era como un Juanito, pero plus, o sea, digo, hablando en porque términos ya- más contemporáneos. No tenía que entregar el poder como Juanito. No, ya ves que incluso Juanito se rebeló al final, no quería Sí. entregarlo. Exacto. Pero Este era más pendejo todavía, Juanito Pascual es un Ortiz Rubio. pendejo. Ah, Ortiz Rubio era más pendejo todavía. Que Juanito. Este es el que le decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. ahí se acuñó exactamente, era Ok. una de las grandes frases del Maximato. El Maximato, insisto, porque a Calles se le conocía como el jefe máximo de la revolución y era quien estaba atrás de estos presidentes que duraron 2 años, 2 años y 2 años. El primero fue Portes Gil, que va a dejar el poder una Luego el vez. Nopal. Luego el Nopal y El luego baboso de Pascual Ortiz Rubio. Abelardo de Rodríguez. L. O sea, Rodríguez. Pascual Ok. Ortiz Rubio no hizo ni madres entonces. Pero es muy interesante su gestión, te voy a decir, porque primero es un candidato que nadie conoce y va a enfrentar a un candidato que todos conocen, José Vasconcelos. Sí, Entonces, cabrón, José Vasconcelos mismísimo. recorre todo el país, levanta multitudes, sobre todo a la clase media, Ujú. y que hace el PNR en su primera elección presidencial, fraude. Y entonces, por eso es que Pascual Ortiz Rubio le gana a José Vasconcelos. No me digas, o sea, Vasconcelos pudo haber sido presidente de México y creo que la historia hubiera sido distinta. Seguramente hubiera sido distinta, quién sabe hacia dónde, pero sí. O sea, Platícanos tantito de Vasconcelos para quien no sepa, o sea, ¿por qué hubiera sido tan distinto bueno, Vasconcelos? acuérdense que Vasconcelos era de la vieja guardia maderista. Él era chavo cuando inicia la revolución con Madero, se suma al maderismo, es agente confidencial en Estados Unidos de Madero, luego pone su despacho en la Ciudad de México de abogado porque él no quiere nada de la revolución, No era un ni militar. dinero, no era militar, era civil. Luego que matan a Madero, se suma con Carranza para defender la Constitución. Luego rompe con Carranza por autoritario y entonces se une a la Convención de Aguascalientes y es el que justifica por qué la convención debía ser soberana. Y así va, o sea, está en los momentos más importantes y quizá el más importante es como rector de la universidad en 1920, llamado por Obregón, y luego llamado por Obregón para que funde él la Secretaría de Educación Pública. Nada más. Entonces había promovido además la cultura en los años 20, publicó en el Universal, hizo revistas El La raza Maestro. se llamaba. cósmica. Sí, ¿Ustedes ¿no? se imaginan lo Su que sería libro. México si le hubiera dedicado a alguien un lugar importante a la educación? Lo pública, hizo por José ejemplo? Vasconcelos, ¿te imaginas Bueno, si en como lugar presidente, del imagínate. pinche nopal de Pascual Exacto. Ortiz Rubio hubiera estado José Vasconcelos al frente de la nación? Otra Seríamos un cosa. país más educado y más civilizado, quiero pensar. Pero bueno, nunca lo sabremos. De hecho, por ejemplo, había un verso de campaña de Vasconcelos que decía, si es usted un animal, vote usted por don Pascual. Si son puros sus anhelos, vote usted por Vasconcelos. Ok, Así era, ok. uno Qué de los extraños versos. eslogans de campaña de hace Ya. 100 años. Bueno, o sea, todavía era muy decente. Oye, hay uno de Obregón antes, en 1900, en la campaña del 27, donde Arnulfo R. Gómez le dice a Obregón que yo para Obregón, si gano, tengo 2 cosas, o las Islas Marías o dos metros bajo tierra.
Uy. Eso era lo que prometía. O sea, bote o muerte de plano. Sí, exacto. Guau. Si ganaba la presidencia, eso le iba a pasar a Obregón. Obviamente Obregón se los madrugó. Pero bueno, ya quedó eso atrás. El punto es que gana Pascual Ortiz Rubio. Y Ortiz Rubio se la pasa totalmente perdido porque el mero día que él toma posesión, 5 de febrero del 1930, ese día se le acerca un individuo cuando está saliendo del Palacio Nacional y le dispara a quemarropa. Y entonces le atraviesa la boca de un cachete al otro cachete, entra la bala y le sale por el otro lado. Y a partir de ahí vivió aterrorizadísimo totalmente. Pues imagínate. Entonces decían que no salía del palacio, que no hacía nada. Quizá uno de los logros que se recuerde es cuando en 1930 quiso expulsar a Santa Claus de las conciencias mexicanas y entonces hizo toda una campaña para que los niños mexicanos le pidieran sus regalos a Quetzalcóatl y no a Santa Claus. Y como que no pegó. No pegó, porque era muy difícil que un niño mexicano pudiera escribir Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Y era peor, se oía peor, querida serpiente emplumada. Es que además, imagínate que se te meta la serpiente emplumada por la chimenea. Imagínate. ¿No? Exacto. Que te destruye el hollín. No. Estaba terrible. No funcionaba. Todas las decisiones ahí políticas son de calles, porque él estaba perdido, estaba asustado, no se sentía a gusto, los generales no lo respetaban, o sea, verdaderamente, él sí era un pelele absoluto. De hecho, a los tres Vasconcelos les llamó los peleles. Ya en sus memorias les llama a los tres los peleles. A Emilio Portes Gil, que había sido el primero, a Pascual Ortiz Rubio, que va a estar del 30 al 32. Y entonces, y Abelardo Rodríguez, que ahorita vamos con él. Pero lo interesante del caso de Pascual Ortiz Rubio es que realmente no decidió nada, no hacía nada, y finalmente decide él renunciar sin avisarle a nadie en septiembre del 32, porque ya no podía con la presión y sabía que el que gobernaba era Plutarco Elías Calles, y Calles lo único que hacía era pues, apagar los incendios que provocaba. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente necesitamos ya no un presidente interino para convocar elección, no, ni necesitamos un presidente sustituto, es decir, que ya termine los últimos 2 años del periodo que debía terminar Obregón en 34. Y entonces entra un personaje muy campechano, que no es campechano, es Emilio por decir Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Sí, Abelardo L. Rodríguez. Es muy característico este personaje. Número 1, le encantaba el béis. El béisbol, no tienes una idea cómo le gustaba. Entonces... Macaneando. Sí, no, él no macaneaba, pero iba mucho al béisbol y se sabía muy bien. Luego, era muy buen administrador, entonces el presidente lo dejó hacer en la administración y toda la parte política la llevó el presidente. Pero el primer acto de gobierno que hizo una vez que toma la presidencia es escribirle a su mamá. Yo ahí lo tengo por ahí publicado, la carta de mamá, creo que lo logré, soy muy feliz, soy presidente. O sea, se te ocurrían 10,000 otras cosas no escribirle a tu mamá, ¿no? Era un buen hijo, eso no me parece feo, fíjate. No sé. Me parece un bonito. sé. ¿No es una cosa un poco extraña? infantil. Sí, ¿El primer acto oficial es escribirle a tu mamá? Sí, O sea, un que- poco como de el Edipazo, alguna Sí, cosa así. ¿qué onda ahí? Es una fijación tremenda. con- Horrible. Mamá, ya soy Mira, presidente, yo soy mira. presidente, pendejo. Ah, está bonito. Ahora, fíjate que este personaje también había hecho su fortuna gobernando. No existía el estado de Baja California, era el territorio de Baja California. Pero él gobernaba toda esta parte de Tijuana y se dedicó a traficar alcohol en la época, toda la época de la prohibición. de la Estados prohibición de Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Verguísima. Sí, entonces ahí fue amasando su fortuna, fue el que propició que en Tijuana hubiera el galgódromo y casas de juegos, porque imagínate, todo el Y el mundo show del burro. todo el mundo, sí, exacto, el Eso era en típico el burro de galgódromo. la Constitución, de la Era Avenida diferente. Constitución. Estaba en el galgódromo y el nalgódromo ahí. Sí, bueno, era un lugar de vicio, entonces la gente podía pasarse sin problema, pero él hizo su fortuna traficando Chupe. efectivamente, durante toda la carrera previa a la presidencia. Ya cuando es presidente, pues ya llega muy tranquilo. Y quizás lo que más se le recuerde a él en el 32 y el 34 fueron 2 cosas. Una, la inauguración finalmente del Palacio de Bellas Artes en septiembre del Que 34. inició Porfirio Díaz, ¿no? Sí, pero se medio suspendió a lo largo del tiempo. la revolución. La retoman ya bien en la época me parece que de Calles, y la va a terminar, la va a inaugurar, que además muy curioso porque él tiene 2 inauguraciones. Una para el pueblo en la mañana, los obreros van, representan en el teatro así como cosas de la lucha obrera, la revolución, y en la noche, pues los políticos nuevos de la revolución, él no fue, pero en la tarde noche, una ópera,
me parece que La Verdad Sospechosa también estuvo en el programa. Luis de Alarcón. Con los yaqués, los abrigos de piel. Entonces hubo La dos. banda fifí, verdadera banda fifí. Dos inauguraciones, una para el pueblo y otra para los ricos. Ok. Y lo otro importante que hizo fue que durante su bienio, porque solo le alcanzaron 2 años, modifica la Constitución para declarar que la educación que imparta el Estado mexicano sea socialista. Entonces, a partir de ahí se incluye, y fue un desmadre absoluto, porque para empezar nunca supieron definir qué era educación socialista. Y entonces en las comunidades rurales fue cuando empezó todo este proceso donde llegaban los maestros de la federación y les cortaban las orejas asusados por los curas, porque decían estos son impíos, son enemigos de la religión, son ateos, como son todos los comunistas, y entonces, digamos, desató una terrible oposición a la Constitución. ¿Les cortaban las orejas, dijiste? Sí, o sea, llegaban y los mutilaban. Sí, les mochaban las orejas por oír ideas socialistas. Sí, exactamente. Eso es lo que yo llamo oponerse a una ideología. Qué bruto. Ya ven cómo México no está tan culero comparado con lo culero que estaba hace 100 años. O sea, realmente hemos ido mejorando en este país. Ahí vamos. Hoy solo te cortan la cabeza. Exacto. Eso fue un chiste, espero. Pero entonces, fíjate, ya llevábamos 6 años desde la muerte de Obregón y Calles estaba presente en todo. Él resolvía, él recibía gente importante, él, se encargaba de elegir los gabinetes, ninguno de los presidentes le puso ningún reparo, lo que decía el jefe máximo era lo que se hacía. Termina ya los 6 años del periodo que debía haber sido de Obregón. Cuando concluya Bergardo, ¿no? Exacto. Y entonces viene la sucesión. Abelardo, no Bergardo. Lame largo. Y sí se va a ir a la chingada, güey, pero no importa. La cosa es que Abelardo ahí seguía, pues ya va a acabar. Pues Abelardo entregó buenas cuentas y todo, y viene la sucesión presidencial, que aquí nuevamente se presenta una coyuntura. ¿Por qué? Porque ya eran 6 años del jefe máximo. Nadie había en México que pudiera oponérsele a Calles. Él había sido muy gris en la revolución. De hecho, Obregón le decía el teniente Correlón en vez del teniente coronel. Eran muy cuates, pero también Obregón como que le tenía sus reservas. Calles siempre fue muy reservado, nunca fue como dicharachero ni bromista como Obregón. Obregón era la luz, Calles la sombra. Entonces, desde esa lógica, pues imagínate, ya sin Obregón, pues obviamente se quedó con el poder. Sabían también que podía apretar el gatillo cuando quisiera. No lo hizo en estos años, pero realmente acumuló mucho poder. Y entonces la gran pregunta era ¿a quién debe él elegir para la sucesión presidencial? Y elige a... Otro pelele. Originalmente todo el mundo decía, pues sí, va a ser otro pelele. Lázaro Cárdenas. Otro general. Sí, pero aquí ya suena distinto, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Exactamente, ¿no? Y suena distinto porque todo el mundo en ese momento, cuando dice va a ser Lázaro Cárdenas, sabían que había sido como su ayudante en campaña. Le decía, imagínense, Calles le decía a Cárdenas el chamaco en la época de la Revolución porque le llevaba bastantes años, entonces más bien era como su ayudante. Cárdenas nunca había estado como en esos grandes combates, sí combatió, pero ya en el periodo de la Guerra Cristera y en la rebelión contra Adolfo de la Huerta, pero realmente... no en la Revolución. Sí, no, pero no en la propia edad. revolución. Sí, no, así que digas, derrotó a Villa o combatió. No, era muy discreta esa parte. Entonces, era muy cercano a Calles, había sido ya gobernador de Michoacán, había estado en algunas comisiones importantes, pero todo el mundo ubicaba a Lázaro Cárdenas como el gran delfín de Calles. O sea, de hecho parecía como muy natural que fuera Cárdenas el sucesor de Calles, por esta lealtad, por este acercamiento, por todo. Y así es, él toma posesión el 1 de diciembre, 30 de noviembre en la noche de 1934 para ocupar la presidencia hasta 1940. Entonces, ahí todo mundo empieza el gobierno. Para empezar, imagínense, el gabinete de Cárdenas prácticamente era callista todo, con el que inicia la presidencia. Entonces pues, todo el mundo pensó, pues otro pelele, ¿no? Otro nopal y así. Exactamente. Pero aquí lo interesante fue que Cárdenas fue dando paso por paso. Y entonces sí le permitió a Calles que el gabinete fuera completamente digamos, elegido por él y obviamente aprobado por Cárdenas, pero pues le impuso ahí gente, ¿no? Pero él lo que empezó a hacer por atrás fue
Por atrás. Por atrás. En las sombras. Por donde se hacen todas las fregaderas. Sí. Empieza a urdir por atrás. Sí, pero por Ajá. atrás. Sí, pero por atrás. Exacto. Ñaca, exacto. Y entonces empieza a mover a los obreros. Empieza, por ejemplo, el reparto agrario así muy lentamente, empieza a darle juego a los obreros, mueve fichas por aquí, pero ninguna importante del gabinete. Y se va a llevar 2 años en esas movilizaciones. Por ejemplo, a los obreros les permite muchísimas huelgas sin ningún problema. Si quieren huelga por que quieren que haya ventanas, órale, la huelga. No, o sea, pone, no los reprime. No, Ajá. nada, ninguna. En 1934, por ejemplo, ese es en 36, sí, ya para 36 crea la CTM, por ejemplo. La o la- mismísima. Esa es la Confederación de Trabajadores de México. Es uno de los grandes secretos del PRI y entiendo que entonces nació de Lázaro Cárdenas, dejando hacer a los sindicatos, fortaleciéndolos para convertirlos después en voto duro en favor del partido. En voto ¿no? duro y en lo que necesitaba él para deshacerse de Calles. O sea, en ese pero momento, entonces ok. este asunto, aquí es donde nace la cuestión El clientelismo sindicalista sindical. y el Sí, charrismo claro. sindical, y lo hizo con toda la intención, o sea, de decir, es una fuerza política que yo voy a utilizar, o si lo estaba haciendo en pro de los trabajadores. No, lo hizo con toda intención. Claro que Toda fue mala intención, ¿va? También Sí. benefició a los No, trabajadores. claro, exacto. A ver, sí No, los la beneficia, ley pero Pero no era el fin. el fin último era el poder político. ¿Ves? Sí era el fin. Sí era el fin. La chingadera viene desde el nacimiento de estas mamadas Sí, claro. que mal llamamos sindicatos, güey. El corporativismo es de toda esa época. ¿Por qué? Primero porque lo necesitaba él ¿Qué hubo? para enfrentar a Calles. Y luego porque eso garantizaba también, como bien decías, pues el voto corporativo. Así Sí, pues ya nomás. tener al sindicato que representa a miles o millones de empleados, de trabajadores, y tener el voto de ellos ya en la Todos bolsa. van ¿no? a votar como yo diga, ¿no? Como diga el líder sindical, Entonces, en contubernio con el presidente. Lo interesante es que, Candidato. como te digo, los primeros 2 años le da juego a campesinos. La CNC, la Confederación Nacional Campesina, también se forma con él. La CTM va a acabar con lo que era la CROM, que era como el gran organismo obrero que había creado Obregón. Era la Confederación Regional Obrero Mexicana, cuyo líder era Luis Napoleón Morones, que ya no tenía importancia en estos momentos, pero en la época de Obregón sí. Dicen que él pudo haber sido el que mandó a asesinar a Obregón, pero era muy curioso porque decían que la CROM significaba cómo robó oro Morones. Pero los enemigos de Calles decían que leyendo al revés las siglas era más oro robó Calles. Ok. Con Oye, ¿y quién funda la CTM? No, esa no. Esa no es de aquel Hay entonces. que fundarla nosotros, Hay que en honor fundar la a CTM, ¿no? quienes forjaron esta patria, la Chinga tu CTM. madre. Me encantó la CTM. Bueno, ok, entonces ya, forma estos sindicatos que para ayudar a los trabajadores, pero más bien es para hacerse de más poder Y entonces ya cuando tiene consolidado al sector obrero y al sector campesino, aprovecha unas declaraciones de Calles donde sale a criticar al sector obrero porque dice que hacen demasiadas huelgas y eso afecta al presidente Cárdenas. Y entonces Cárdenas se toma de ahí para decirle que nadie se puede meter en la política presidencial y decide, así van por él, por sus cosas, a su casa, lo llevan al aeropuerto y lo expulsan del país. Así. A Así, Plutarco. 1936. Tal Ok. cual. Chingada tu madre. Y entonces ahí formalmente acaba el maximato en 1936 con la expulsión de Calles. Antes de esto, unos meses antes, ya Cárdenas sabe que tiene el poder y entonces ordena la renuncia, que a todo su gabinete que renuncie. Todo el Que gabinete... eran gente del eran los gobierno anterior de callistas. Plutarco, Exactamente. Elías Calles. Prácticamente todos los callistas se van, pone a sus nuevos cuadros, muy bien recibidos, sigue la política económica con los obreros, con los campesinos, el reparto agrario va siendo un éxito por todo el país, entonces la gente quiere a Cárdenas, no a Calles. De hecho, Calles pensaba que eso era demasiado izquierdista para un país como México, que tenía que ser más al centro, y pues ya Cárdenas no le permite ningún tipo de intromisión y termina por correrlo finalmente del país. Ya Pero le tomó un buen rato, o sea, tuvo que hacer un trabajo ahí sin que se diera cuenta de ir poco a poco fortaleciendo sindicatos para macizarse con ese respaldo de los obreros y los campesinos. Tuvo que ir ejecutando poco a poco a los otros miembros del gabinete que había heredado Calles y se tardó casi 2 años.
prácticamente 2 años, todo el 35, bueno, un poquito menos, todo el 35 y la mitad del 36, porque la expulsión viene por el mes de junio, me parece. Y la fundación, por ejemplo, de la CTM creo que es febrero del 36. Entonces ya cuando tiene ya la central obrera más importante, que en ese momento todavía no estaba Fidel, estaba... Fidel Velázquez, que fue el líder histórico durante décadas durante de la todo el CTM. siglo XX, Que claro. todavía recordamos nosotros tres, porque al final de su gestión, lo seguías viendo en la televisión, era Sus una cabecita conferencias de rodeada los de lunes. cámaras. Exacto. La traían como en un plato así, hablaba. Ya ni se le entendía, Exacto. tenía como 90 y tantos años y seguía Y al ya. frente de la CTM. Las conferencias de los lunes. Exacto. Entonces, oiga, ¿qué opina de la asociación presidencial? Y ya, o sea, era una cosa Muchas donde gracias, nada más se muchas decía Pero lo que diga el quien presidente. funda la CTM es Vicente Lombardo Toledano. Ya luego le dan golpe de estado Fidel Velázquez y otros amigos de él y echan para afuera a... Lombardo Toledano, aparte, fue uno de los grandes fundadores de la izquierda en México, no Claro. nomás del sindicalismo. Claro, y era uno de estos famosos, lo que se llamó la generación de 1915, los 7 sabios de México, donde estaba Alfonso Caso, donde estaba Manuel Gómez Morín, que sería el fundador del PAN, donde estaba Lombardo Toledano, donde estaban algunos otros intelectuales, pero les llamaban los 7 sabios. O sea, estos fueron los que digamos que conformaron el terreno moderno de la política mexicana. Exacto. Fíjate que además es muy interesante también el hecho de que Cárdenas no quiso dejar que hubiera una huella de calles. Entonces en el 38 le cambia al partido oficial, al partido fundado por Calles, de nombre. Entonces ya no es PNR, sino es Partido PRM, Partido de la Revolución Mexicana, desde 1938. Y ya quien lo va a cambiar en su última, digamos, acotación va a ser Miguel Alemán en el 46 como Partido Revolucionario Institucional. Esa va a ser la Ándale. tercera. El creador de la contradicción en términos del oxímoron del revolucionario institucional fue Miguel Alemán. Sí, totalmente. Ah, pues chingón, ¿eh? O sea, de verdad, qué manera de decir Pero esto. ¿cómo les duró su chingadera, O sea, porque Puta nos madre. acabamos... Ahorita empezamos a ver la muerte ya finalmente, después de muchísimo tiempo de esa cochinada llamada el PRI. Gracias Claro, a Lito pero- Moreno y otros chosnos de don Exacto. Plutarco. Ustedes lo decían con Cárdenas, él pone los instrumentos de control político con los cuales el PRI va a garantizar el voto hasta el 97, que es cuando se modifica la situación del voto de que el gobierno ya no fuera juez y parte en la elección. Pero el voto El corporativo es totalmente una creación del cardenismo. Esa es de las grandes aportaciones que hace, no a la patria, sino al sistema político priista, que es el que va a garantizar su permanencia en el poder hasta el año 2000. Oye, tengo unas preguntas, Alejandro. Entonces, Venga. llega este Tata Lázaro, el Lázaro Cárdenas, que después Venerado. se encargó de la expropiación petrolera. Es el presidente más popular que ha tenido México, quizás hasta López Obrador. ¿Popular sí es? ¿O estoy mintiendo, Alejandro? está bien, pero continúa. De las encuestas que hay, López Mateos, También fue a muy la popular. gente le gustaba mucho López Mateos porque era glamoroso, Galán. porque salía en su Maserati, porque era galán, porque era todo un caballero, sí. Pero no había democracia en México en esas épocas, ¿no? No, la todo dictadura era de partido. no del PRI. había democracia, pero Ni había prensa libre. era ficción democrática, porque nunca, en toda la historia de México del priismo, nunca dejó de haber elecciones. Siempre invariablemente Sí, un gasto de había dinero elecciones, pendejo, había la ganaba el gente mismo. iba a votar, se calificaban las elecciones. Obviamente, insisto, y eso es muy importante por la idea de que no vaya a regresar nunca eso. El gobierno era el juez y era juez y parte en las elecciones. Que Sí, para eso eso, no para lo eso podemos surgieron permitir. cosas como el IFE y demás, Claro. hubo más control sobre las elecciones, cosas que ahorita pues están bajo constante ataque. Porque además- precisamente por la pulsión de regresar a eso de lo que estamos hablando. El secretario de Gobernación era el que se encargaba de el organismo para organizar las elecciones. Imagínate mismo nada más gobierno. qué chulada Sí. que Y el luego- mismo gobierno Sí, a través no, del secretario organice las elecciones, cabrón. Y luego, O sea, ¿quién las eso calificaba? quieren. La Cámara de mismo Diputados. Ah, mira, Correcto. padrísimo. Que o sea, siempre que ni tuvo una manita mayoría. ciudadana, ni No, una manita nada. ciudadana. Chingón. Bueno, pero mi pregunta iba encaminada en otro sentido. A ver. ¿Fundó el corporativismo o el clientelismo sindical en favor del PRI, Lázaro Cárdenas? Pero bueno, sí fortaleció el sindicalismo en México y eso era algo muy importante. Expropió el petróleo.
Sí, también. expulsó a Lázaro Cárdenas. No, a Calles. A Plutarco Elías Calles. Sí. ¿Lázaro Cárdenas fue un buen presidente en tu cabeza, Alejandro? Sí, yo creo que es el último estadista que tuvo México, porque sí tiene una visión mucho más amplia de lo que debía ser nada más la cuestión de los 6 años. Y quitando de lado que, bueno, ese corporativismo que crea para garantizar la permanencia del poder, por ejemplo, supo en qué momento expropiar, porque ninguno de los anteriores, no obstante que ya tenían el artículo constitucional para hacerlo y los argumentos para hacer una expropiación en el petróleo, no habían podido o no se habían atrevido o habían sido presionados por las compañías para no hacerlo. Cárdenas supo leer esa coyuntura. Y luego México se abre en los años 30 como un faro de libertad frente a todo lo que está sucediendo en el mundo. Recibe judíos, recibe a todos los españoles claro. Civil española. O sea, sí creo que hay una buena interpretación de lo que necesitaba el país en esos años. México con ello encuentra como una relevancia internacional, ¿no? Con ese asunto de ser un país de refugio, un país de que además de todo pues incorpora a todas estas personas a su sociedad. Exactamente. Luego creo que el reparto agrario fue muy importante, aunque elegido rápidamente se dieron cuenta de que era un fracaso. Rápido, ¿qué es el reparto agrario y elegido? El reparto agrario fue que Cárdenas dijo, a ver, hay 20 haciendas que sobreviven de la revolución, o 30 o 50, tienen demasiadas hectáreas para que pertenezcan a una sola persona. ¿Qué vamos a hacer? A repartirlas. ¿Para qué? Para que la gente pueda trabajar en la tierra. El campesino tenga su tierra. Exacto, la tierra es el que la trabaja. Y así fue dividiendo distintas partes de la República. Donde mayor se repartió fue en la región de la Laguna, que es Coahuila, Durango y Chihuahua, una parte que se comparte, y ahí que comparten en territorio, ahí repartió muchísimo para los campesinos. Pero el problema con el ejido es que la tierra no era del campesino, sino era del Estado. El Estado se las daba para que la trabajaran, pero hizo campesinos flojos porque como lo que necesitaban del campesino era su voto y no necesariamente el producto de la tierra, lo que hicieron fue, por ejemplo, los precios de garantía. Entonces, el campesino se podía echar a dormir y si había algún problema con la cosecha, le iban a pagar lo que valía. Luego llegaron los coyotes, que eran los que compraban las cosechas como intermediarios, entonces les pagaban una bicoca a los campesinos y ellos se enriquecían. O sea, hubo muchos vicios alrededor de esto. La idea era buena, pero mal instrumentada, me parece. Y al gobierno no le interesó porque una vez más pues, lo único que querían era el apoyo político. Los votos. De estas personas, les daba igual si funcionaba o no el campo. Igual que el sindicalismo. O sea, claro que hubo sindicatos, pero todos los sindicatos terminaron ceñidos a la central de trabajadores, la CTM, y lo que decía la CTM que hicieran era lo que hacían. Ya luego se crearía la figura del sindicalismo charro en la época de Alemán, gracias a que Jesús Díaz de León, que era el líder del sindicato, me parece que ferrocarrilero de esos años, iba a todas las juntas vestido de charro. A ver, qué chingón. Estoy aprendiendo porque ¿qué es el sindicalismo charro para quien no lo sepa? Es el sindicalismo donde el líder se vende totalmente al gobierno, en este caso al gobierno o al patrón. Y entonces con el patrón y con el gobierno arregla, oye, pues te voy a quitar la huelga, pero tú dame aquí una lanita por aquí, otra lanita por allá, o dale el 1% de aumento, pero yo el 9% me lo quedo. Y se distorsiona el asunto de la huelga, en vez de ser una cuestión de interés para las condiciones del trabajador, se convierte en presión política. Y ya, nada más. Y negocio para el líder sindical. Exactamente. Y entonces, ¿quién fue este güey que llegó vestido de charro? ¿El líder charro original? Jesús Díaz de León se llamaba. Me parece que era el líder de los ferrocarrileros de la época de Alemán. Y llegaba de charro. Porque le encantaba la charrería. Entonces, nuevamente te preguntabas, ¿cómo un líder obrero tiene caballos para ser charro, no? Claro. Sí, de montar con plata y la chingada, ¿no? Sí. Bueno, ya ves que en este país es de muy ricos o de muy pobres tener un caballo. Ese es el peor chiste, güey. Es de muy ricos o de muy pobres montar a caballo. Tener un hermano en la cárcel, un pariente en la cárcel. El de muy ricos y de muy pobres. El término es del 1948, o sea, surge 2 años después de que toma posesión Díaz de León, Alemán. Ajá. Y era el líder ferrocarrilero de entonces, no petrolero, era ferrocarrilero. Ferrocarrilero, Sí. Oigan, y nada más para redondear el asunto de lo del maximato, no ha habido otro momento en la historia donde un presidente pudiera tener tanta influencia sobre, más bien un político sobre algún presidente. Porque Santana, claro, ponía y quitaba y todo, pero esa es otra época, no creo que calificaría. Yo hablaría de la historia contemporánea de México. Ningún presidente pudo nunca someter al siguiente o mandarlo o tener influencia.
O sea, el único caso particular es el maximato del 28 al 34, al 36 si quieren, pero se le revierte con Lázaro Cárdenas y ahí se acaba. Pero fuera de ahí, por más intentos que hubo de tratar de una reelección interpósita persona, es decir, entre una persona que yo pongo para seguirla controlando, nunca se ha dado. Yo no sé si en esta ocasión, si ganara una de las corcholatas, pudiera repetirse ese modelo. ¿Ves condiciones para un AMLOato, un nuevo maximato? Híjole, a veces veo tanta sumisión de parte de sus corcholatas que podría decirte que sí, pero el poder es muy canijo. Ya cuando lo tienes tú, cuando ya no te va a decir el presidente que haga, sino yo decido qué hago, a ver quién me para. Pero tienen la fuerza, o sea, para estar independientes, porque digo, mucho de lo que han hecho las corcholatas está totalmente ceñido a las políticas del López Obrador. Entonces, yo creo que aquí sí se puede ver la posibilidad de que se perpetúe efectivamente como el que mueve los hilos de la presidencia desde afuera a López Obrador, porque las corcholatas, bueno, Claudia Sheinbaum, que es la favorita, como tú decías al principio, hasta copia es la una forma de calca, hablar. hasta habla como él. Yo creo que el que más se podría revelar, digo, porque Adán Augusto, pues hombre, ahí también estamos viendo a alguien que yo siento que se va a plegar absolutamente a los deseos de López Obrador. En todo caso, Marcelo Ebrard podría ser el que a la hora de llegar a la silla diga, no, ni madres, yo hago lo que me sale de los... Ya está pintando su línea, se ha visto en algunas declaraciones y todo. Sí. Pero mira, el presidente ya, por más influencia que tenga moral y fue el gran hombre que cambió a México, lo que tú digas de la gente que lo sigue, él ya no puede disponer de obligar al Congreso a que voten el presupuesto de un modo u otro. Él ya no puede quizá convencer a un gobernador. Ese es ya la tarea del presidente. La presidenta. La presidenta puede decirle a los gobernadores que vayamos a elegir en el 24, oye, tú sé fiel a mí y yo te garantizo que va a haber más presupuesto. O sea, puedes negociar con tanto porque tú tienes el poder político en las manos. El presidente... el otro es un poder moral. Exactamente, claro. Tendrá partidarios dentro de la estructura política, pero al final, en este país, si algo ha quedado demostrado es que, y más en la izquierda, es que con dinero baila el perro. ¿Y quién maneja el presupuesto? Pues el titular del Ejecutivo. Exactamente. Entonces las condiciones tampoco están ahí tan claras para un AMLOato. No, yo creo que a la mera hora, aún Claudia va a ir tomando distancia. Yo creo que es una persona inteligente que de pronto se fue por un camino como para garantizar ser la sucesora, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, ella estaba muy brava con respecto a la vacunación y con López-Gatell se dio sus entres. Sí, y de un día para otro, las políticas presidenciales. Paz, se acabó. Le jalaron las orejas. Sí, de un día para otro le dijeron, ¿sabes qué? Estate quieta. Así. Y aceptó estarse quieta. Yo no sé si regrese ella a decir, pues ahora ya soy la presidenta, señor expresidente, yo lo quiero mucho, pero váyase a las Islas Fiji. ¿Se atreverá? O más lejos. Si puede. Ajá. Ok. Digo, en estos tiempos mandarlo a las Islas Fiji tampoco es desaparecerlo, porque con la conectividad que tenemos hoy en día no sí, importa. Sí, pero López Obrador no sabe usar la conectividad. Exacto. Las benditas redes sociales, ¿cómo no? No. Ese era Jesús Rodríguez Ramírez. Oye, y la continuación de la idea de los preceptos, los preceptos políticos de la 4T. O sea, ya sin López Obrador, ¿existe la supuesta esta cuarta transformación sin López Obrador? ¿O es nada más una cuestión de discurso machacado una y otra vez de nuestro actual presidente? Yo veo discurso machacado. Creo que hay algunos... Los principios son muy generales. No queremos pobres. Pues claro, nadie quiere pobres. Pues no. Queremos un México próspero. Claro. Un México que no sea racista. Claro que no queremos un México racista. Todos estamos de acuerdo en los principios. Sí, exacto. O sea, son muy generales. Oye, y yo no creo que haya... No se planteó un proyecto de nación más que con generalidades. No está aterrizado. Creo que quizá el sucesor, si gana la corcholata, pueda organizarlo. Pueda aterrizarlo ya en un proyecto muy concreto. No sé, por ejemplo, corregir algunos de los errores que se cometieron en cuestiones de infraestructura y demás. ¿Tú crees que se animen a decir, ¿saben qué? Ahora sí vamos a hacer el aeropuerto bien, cabrón? No, man, por ejemplo. O sea, ¿tú crees que no puedan? ¿Que ya eso ya murió para siempre? Yo creo que cuando menos unos sexenios. Y es más, yo creo que... Unos sexenios, puta madre. Cuando llegue el sexenio de Samuel, ahí se va a volver a hacer el aeropuerto. Sería una aeropuerto. Mira, ya hicieron toda esta infraestructura. Ya desmadraron. O sea, ya no puedes despilfarrar más. Si no se terminó, que la terminen. Y ver si funciona. Y si no, ya luego ves qué haces. Pero que alguien llegue... A mí me parece que el peor error que podría cometer alguien,
sea de la oposición o sea del propio gobierno, es llegar a revertir o a acabar con esos proyectos sin terminarlos. Si ya hiciste el gasto, ya destruiste selvas. O sea, Dos Bocas, el Tren Maya, pinche aeropuertete ese que nos armaron. Sí, yo creo que tienen que seguir, ver la manera en cómo realmente sacarle provecho, si es que se puede sacar provecho, pero así cancelarlos de tajo yo creo que sería uno de los peores errores para el nuevo, porque es un argumento, el mismo argumento que con el que se criticó a López Obrador. Si ya tenías más o menos esto, ¿por qué no mejor procuraste ver cómo lo puedes mejorar? Entonces yo creo que no va a haber aeropuerto en Texcoco, eso creo que no. Hasta el sexenio de Samuel. No hasta el sexenio del hijo de Samuel. Exacto, güey. Cuando ya no quepa nada. Cuando acabemos de pagar todo lo que rompieron estos cabrones. Eso también. Bueno, creo que hemos logrado nuestro fin, que era sacarte todo el jugo, Alejandro. Hablar del maximato, hablar de esa época de México y compararla con la actual. Muy interesante. Exprimírtelo todo, el conocimiento. Y abrevar, mi querido Alejandro Rosas. Maestro, ha sido una deliciosa cátedra. Una vez más, gracias por informarnos. El que no conoce la historia, dicen, está condenado a repetirla. Y juramos no sé si esté mal repetirla. La CHTM, ¿eh? La CHTM, nosotros mismos, chinguen todos a su madre, nosotros lo vamos a organizar. Eso hay que registrarlo. Ya está. Ya está, efectivamente. Y mi última pregunta, ya para cerrar, Alejandro. En caso de que se diera este AMLOato, este maximato moderno, en el cual López Obrador extiende su periodo a otros sexenios a través de alguien, ¿sería muy malo para México? Pues mira, yo creo que siempre es bueno tener como no gobiernos con todo el carro completo. Yo no creo, francamente, que pueda haber esa posibilidad. Tiene mucho peso moral López Obrador. Y carro completo le llama a que cuando los gobiernos tienen todo, la presidencia y todas las cámaras. Sí, todas las cámaras. Fíjate que esa es la gran diferencia también. El maximato se dio porque también durante esos 6 años todas las cámaras, senadores y diputados, eran de calles. 100%. Sí, entonces no se podía hacer nada, no se podía mover nada, no se podía cambiar una coma, como dice López Obrador. O todo, porque podían haber hecho cualquier cosa. Lo que decía Calle se hacía, punto. Aquí, digamos que López Obrador sí gobierna a través de alguna de las corcholatas, pero no tienen la mayoría en el Congreso. Entonces va a haber nuevamente que negociar ya a nivel de las cámaras, del gobierno, no de López Obrador, del gobierno con la oposición. Es otro México totalmente también. El problema es la oposición, que está toda fragmentada, mal organizada y liderada por una punta de tarugos, güey. Y estoy hablando de Alito, y estoy hablando de Marco con caca y todos ellos que lo han hecho muy mal, cabrón. Sí, muy mal, la verdad, terrible. Bueno, pero está el efecto X. El efecto X está bien. Vamos a ver qué pasa con el efecto X, a ver si aglutina, y estamos hablando de Xochitl, a ver si realmente eso florece en algo viable. A ver hasta dónde llega, claro. ¿Cómo la ves, por cierto, maestro? Yo creo que... Ya acabamos de sacarte el jugo, pero queremos más. Ya acabamos con el pasado, hablemos del futuro. Yo creo que le vino a dar una bocanada de aire a una oposición que estaba muerta totalmente. Sí, totalmente. Y si a eso le agregas que el presidente se ha encargado de ponerle en los reflectores en todo el país, porque si algo se ve en todo el país es su mañanera. Creo que no está ayudando a las corcholatas, sino está favoreciendo a que Xochitl pueda llegar a ganar la candidatura en la oposición. Pero sí es una bocanada de... Yo no pensé que alguien pudiera de pronto en tan pocos días, no quiere decir que va a ganar la presidencia, quiere decir que cuando menos sí despertó la voluntad y la atención de mucha parte de la ciudadanía. Sí, revivió la esperanza de aquellos que quieren que haya algo de eso vuelve más interesante la contienda. Sí. Creo que la convierte ya en una verdadera contienda una vez que se definan quienes van a la presidencia. Si llega ella creo que se va a poner buena esta elección. Ojalá. Muy bien. Madre, Alejandro Rosas, gracias, de verdad. Qué placer, de verdad. Quedan pendientes los cócteles, ¿eh? Eso es, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Cócteles. Así sí baila mi hija con el señor. Deberíamos hacer una de estas, a lo mejor en mi casa, con cócteles, y la grabamos si quieren, güey. Órale. Hagamos una empedando y ahí vemos de qué platicamos. Órale. ¿No? De Victoriano Huerta, que era un alcohólico. Ándale. Grandes borrachos. ¿Sabes qué episodio quiero hacer, Alejandro? Antihéroes de nuestra historia. Todos los malditos. Santana, Victoriano Huerta. No, pues entonces son los villanos.
Exacto. ¿Qué dije? Antihéroes. Antihéroes, villanos. Los grandes villanos así de Órale, nuestra hagámosla. historia. Pero me gusta lo Pero de me vamos a gusta hacerlo esa. con bebida. Sí. Exactamente. Pero con bebio. Exacto. Nuevo, vete viendo los micrófonos, lo que necesitamos, y tú no puedes beber, nada más nosotros. Oye, pero hay que darle fechas para ahora que estés en México la próxima Ya ocasión. está. Pero bueno, ya lo hacemos Órale. sin aburrirlos a todos ustedes. Gracias por su interés y su atención a esta corneta extendida Gracias, con el maestro maestro Rosas. Alejandro Rosas. Gracias, abrazo. Abrazo. Vidrios. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La corneta extendida.